Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con León Weinstein, autor. Bienvenido, León. Buenas tardes, por favor. Suscríbanse al canal de León, suscríbanse al canal Liberty UA y vamos a hablar con ustedes sobre lo que se dice en la televisión estadounidense. Vi que Stephen Chang salió al aire y dice que en Ucrania hay una corrupción terrible. Están indignados, por decirlo suavemente, y dicen que ya no van a tirar el dinero por un régimen corrupto. Está comprobado que es un régimen corrupto. Entonces, ¿qué piensan? ¿Que no nos van a ayudar con dinero? ¿A qué se refieren? Ahora sabemos que Estados Unidos ya no ayuda con dinero. ¿Van a dejar de darnos algo más? ¿O se trata de que le van a poner un ultimátum a Zelensky o que ahora tiene que aceptar las condiciones que existen? ¿O nosotros no vamos a dar algo? ¿Y por qué los estadounidenses están indignados ahora? ¿De verdad antes ese servicio de seguridad no sabía que en Ucrania hay corrupción y el dinero que dan los estadounidenses? Se van, por así decirlo, por la borda a veces. Antes no se sabía y ahora apenas se enteraron. No, claro, eso ya se sabía. Y por supuesto, bueno, lo que se llama círculos cerrados, lo sabían bien. Además, hubo publicaciones en el Wall Street Journal, o sea, la comunidad de negocios lo lee y lo discute. Luego hay todo tipo de publicaciones secundarias al respecto. El New York Times escribió sobre esto, etcétera, pero hay personas como Chang, él probablemente es uno de nuestros mayores especialistas en China, ¿verdad? No sé, por así decirlo, él parece absolutamente europeo, pero el apellido Chang muestra que tiene alguna conexión con China o con Asia. Y de hecho, él ha escrito muchos libros, por así decirlo, es asesor y presidente y, digamos, del Congreso sobre este tema. Y él, aunque no sea un funcionario oficial, por supuesto, en cierto sentido es el portavoz del Washington oficial. Bueno, eso simplemente significa que se han tomado algunas decisiones y ahora esas decisiones se anuncian en los medios de comunicación para, como dicen, volver a caldear el ambiente, ¿verdad? Es decir, volver a traer cosas que la gente ya sabía y enfocarlos de nuevo en eso. ¿Y por qué justo en este momento? La verdad no sé por qué precisamente en este momento, porque, bueno, es difícil entender esos planes complejos y multifacéticos al principio. Luego empiezas a decir, por eso hicieron algo ahí, ¿verdad? Pero claro, debido a que, bueno, ocurrió este viaje, el viaje y la reunión con Xi en China. En octubre habrá una segunda reunión con Xi aquí, luego habrá una tercera y una cuarta, hasta finales de año, pero ya no serán reuniones especiales, sino en diferentes cumbres. Sin embargo, ya están planeadas y de alguna manera el calendario de sus reuniones ya está organizado. Además, quiero decir, bueno, me parece muy extraño, pero muchos periódicos, revistas y medios de comunicación decían que ahí no pasó nada, que si Xi ganó, que si Trump ganó, que quién ganó, ¿verdad? En mi opinión, en cierto sentido, ocurrió una especie de Yalta 2, o mejor dicho, no ha ocurrido, sino que está en proceso de ocurrir. Y lo segundo que pasó es que Trump empezó la campaña electoral no para sí mismo, sino para su partido. En noviembre tendremos, como muchos, creo que ya todo el mundo lo sabe, creo que sí, lo que vamos a tener. Esperamos en Ucrania, sí, porque para ese momento la guerra debería haber terminado. Perdón por interrumpir, pero estamos esperando. Pero tiene que terminar, pero me temo que no terminará. Entonces, de hecho, el evento de ayer, o más bien de anteayer, tendrá una influencia muy seria, por cierto, muy seria, en el final de la guerra. Es decir, el ataque de 500 drones muy dentro de Rusia. Y principalmente el hecho de que hubo dos explosiones bastante serias en la propia Moscú, creo que en Sheremetyevo y Peret, en algún lugar bastante céntrico en Moscú, frente a la entrada de alguna empresa, en algún lugar cerca de alguna empresa. Ahora simplemente no puedo recordar cuál. Es algo así como una empresa de defensa, pero por así decirlo, ahora no importa cuál. Lo importante es que tan pronto como esto sucedió, las fotos y videos de las consecuencias inmediatamente se difundieron por toda Rusia. Ahí Instagram mostraba, por así decirlo, millones de vistas. Y los rusos, tal vez por primera vez ayer, descubrieron que también pueden ser alcanzados. Y de la guerra, que está por ahí en algún lugar, que se puede decir, llevamos mucho tiempo volando ahí, eso. No, aquí está,
¿Saben? A veces es esa gota que pum, y ahí es cuando, por así decirlo, empieza a desbordarse, o la paja que le rompe el lomo al camello, y entonces, por así decirlo, empieza a ceder. Y antes de eso no cedía, o se le rompió la joroba. Así que ayer parece que fue esa gota cuando al menos, si no el gobierno, los habitantes de Moscú, de Rusia y de otros lugares, de las grandes ciudades principalmente, empezaron a decirse a sí mismos, un momento, ¿esto qué es? Y a nosotros también nos puede pasar algo así, ¿verdad? De verdad, ¿sí? Y eso empieza a cambiar la actitud de manera drástica. Y hacia la guerra, como si fuera algo que sucede allá, no son mis hijos, en general, en términos generales, no es mi dinero, sino el dinero de las ventas. Todos entienden que el dinero de la venta de petróleo nunca les llegará, nunca en la vida. Por eso no lo ven como su propio dinero, no son mis hijos, no es mi dinero, no es mi casa, como se dice, no es mi asunto. Cada noche salgo a caminar ahí con el perro y 2 veces por semana voy al café y nadie me impide hacerlo. Y reflexiono, tomo un cigarro y pienso en que otra vez contra los ucranianos. Pues así les va, no hay que ser fascista o algo así. Sí, así es, y de repente me meto en ese momento, estoy sentado en el café y ahí podría caer esa bomba. Ahí están esos desgraciados, los ucranianos. Desgraciados ucranianos, desgraciados, pues podría caerme a mí. Y eso como que eso pues pasó algo serio. Bueno, yo diría que otra cosa seria pasó, que en ese mismo momento prácticamente con 1 hora de diferencia los iraníes enviaron 3 drones hacia el reactor nuclear y 2 de ellos fueron derribados. Y el tercero no llegó al centro, no llegó al propio reactor, no importa, alcanzó ahí alguna parte de algo, de la conexión eléctrica, de algo, y además cayó cerca de ese reactor, o sea, estuvo a 100, 200, 300, no sé, 500 metros del reactor, o sea, muy cerca. Eso de inmediato cambió otra cosa. En el mundo existía el tabú de no disparar contra reactores nucleares. Incluso cuando, digamos, Putin bombardeó la central de Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, aún así, ellos no bombardearon los reactores. Aún así, ellos mostrábamos que podíamos, que si queríamos lo haríamos, pero ellos nunca cruzaron esa línea. Sí, y ahora no es para hacer ver a Putin como alguien bueno o inocente, simplemente era un tabú mundial. Y así, sentados, por así decirlo, en los sótanos o en las cuevas, los iraníes que dicen, por así decirlo, nos van a eliminar. Y para que no nos eliminen, haremos todo lo que sea necesario para que no nos eliminen. O, por así decirlo, si tenemos que morir, que mueran los demás también. Entonces ellos como que demostraron que están listos. Bueno, entonces vamos a volar su mundo si su mundo quiere volarnos a nosotros. Es decir, ocurrieron 2 eventos serios que por supuesto van a influir en la continuación, el final y el desarrollo de estas guerras. Y lo tercero es, como ya dije, en general, desde mi punto de vista, hubo un acuerdo entre China y Estados Unidos sobre no dividir el mundo, en el sentido de cómo fue Yalta. Esta mitad es suya, esta mitad es nuestra. Por así decirlo, ahora la situación es diferente, pero hubo un entendimiento entre estos 2 países de que competir como en Yalta o mostrar quién la tiene más larga, algo así, no tiene sentido. Eso, por así decirlo, no funciona porque es peor para ambos y que este problema debe resolverse de otra manera. China, en general, propone dividir el mundo en 2 partes. De nuevo, no sé cómo, no sé dónde, pero como que, por así decirlo, 2 esferas de influencia. Estados Unidos con la antigua doctrina Monroe, ahora Donroe, porque es una doctrina modificada. Y Monroe propone, digamos, delimitar regiones y en cada región habrá su propio supervisor, porque supervisor. Y la primera acción ya ocurrió, al menos de nuestra parte. Ayer, anteayer y ayer eliminamos, capturamos a 2 y matamos al tercero de los principales organizadores de actos terroristas en el mundo. Todos ellos estaban en una zona cerca de África y luego anunciaron que prácticamente si la URSS se retira de África. O sea, no lo dijimos con esas palabras, lo dijimos de otra manera, dijimos que estábamos molestos. Formamos entonces el mando africano del ejército estadounidense y lo trasladamos a Europa. Bueno, o sea, desde Europa ya dijimos que vamos a retirar la mitad. O sea, en otras palabras, empezamos a reducir, digamos, la influencia en el mundo a través de la presencia. Y creo que eso fue lo que se prometió y se le dijo a China en respuesta a otra cosa de la cual todavía no sabemos. Pero estos 3 eventos de los que hablé son determinantes. Y este fin de semana que acaba de pasar pasó desapercibido para el mundo, pero es muy posible que sea un punto de inflexión hacia algún lugar. Un punto de inflexión, pero ¿hacia dónde? Todavía no lo sabemos.
¿Recuerdas que antes decías que el mundo se dividiría entre los rusos? Putin influiría en una parte del mundo, Estados Unidos en la segunda y China en la tercera. Ahora dices que solo hay dos posiciones influyentes, que son China y Estados Unidos. Putin ya no está. Gracias. Ajá, bueno, déjame corregir lo que dije en ese momento y probablemente ahora tampoco lo expliqué muy claramente. Tanto entonces como ahora hablé de lo mismo. Eso que se llama la concepción o doctrina de Donald Trump, que, por así decirlo, originalmente llamábamos la concepción del presidente Monroe, eso fue hace 100 años, y Trump la perfeccionó y en broma la llama la concepción de Don Donaldo Ro, Don Ro. ¿En qué consiste? Entonces, cuando existía la Unión Soviética, había dos polos de influencia y como que luchaban entre ellos, uno podía jurar lealtad a uno o al otro o gritar que era neutral, pero básicamente era una pelea entre dos, por así decirlo, gigantes, digamos. Sí. Luego la Unión Soviética se desintegró, después empezaron a pasar todo tipo de cosas con nosotros y entonces surgió China. Y ahora, tanto económica como militarmente, China es el número 2 y realmente quiere ponerse al mismo nivel. No sé si logrará ser el número 1 o no, pero sí estar a la par. Y propone el mismo esquema, hagámoslo sin guerras, como entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero vamos a dividir, por así decirlo, el mundo. Ustedes no se meterán en lo nuestro, nosotros no nos meteremos en lo suyo, y así sucesivamente. Y Trump decía y sigue diciendo lo siguiente. Él dice, no hay que hacerlo así, porque cuando hay dos, justo en la frontera entre lo suyo y lo nuestro, empiezan a ocurrir guerras, porque, digamos, los pequeños y otros intentan ahora ponernos uno contra el otro para sacar algún beneficio para sí mismos. Mejor no lo hagamos así, mejor hagamos esto, definamos. Hay 5, 6, 10 regiones en el mundo y cada una de ellas tiene a alguien. Bueno, que sea un solo país grande como China, Estados Unidos, Rusia, o que sea un grupo de países más pequeños. Probablemente en el Medio Oriente se propone Arabia Saudita, Israel, y si logramos, por así decirlo, superar y vencer a Irán, entonces un nuevo Irán. Si no lo logramos, entonces, por así decirlo, sin el nuevo Irán, pero hay suficientes otros Estados Unidos que entrarán en este, bueno, digamos, comité para apaciguar a las serpientes, ¿sí? Así que el mundo se dividirá en algunas partes de manera natural o antinatural, una parte más grande, otra más pequeña, no importa. Pero en cada región habrá alguien que se encargue de que algún idiota no detone una bomba atómica o no robe un arma biológica y la esparza en un lago o haga algo así. Porque nuestras ciencias físicas han llevado a que podamos presionar un botón y matar a todo el mundo o a la mitad del mundo. Y hace 300 años podías tomar una espada e ir a pelear. Y me pregunto, ¿cuántas personas podrías matar, incluso si eres un gran espadachín con una muy buena espada? ¿10? Después tienes que descansar, dormir, comer. Pero aquí solo presionas un botón y 4 millones se van al diablo. Sí, así eran los chistes que circulaban en la Unión Soviética. Cuando, por ejemplo, un oficial irrumpe en un refugio subterráneo y pregunta quién presionó el botón rojo, se levanta un sargento y dice: camarada mayor, lo hice por accidente con el codo. Ni modo, al diablo con Yugoslavia o con Holanda, eso no importa. Al diablo, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, una broma es una broma, pero en cada broma hay algo de verdad. Porque de verdad puedes presionar un botón y Holanda se va al diablo volando a algún lado. Así que las ciencias sociales aquí se quedaron en ese nivel. ¿Me ofendiste? Ahora agarro una piedra grande y te golpeo en la cabeza. O sea, al nivel de Caín y Abel, ¿verdad? Nada ha cambiado. Bueno, solo cambió la piedra. Pero eso no sabemos resolver nuestros problemas. Así que cada minuto que no resolvemos nuestros problemas y cada minuto que desarrollamos más y más la capacidad de matarnos unos a otros rápida y sin dolor. Y como dicen, entre la sopa y el postre, sí, presionas un botón y vuelves a tomar tu postre. Así que mientras esto exista, vamos a destruirnos físicamente unos a otros. Nos destruiremos al final. Y no es porque alguien lo quiera. Está claro que los mulás iraníes son personas como todos los demás. 4.000 hijos, hijas y nietos de mulás iraníes viven aquí en Estados Unidos. Se desnudan, van casi sin ropa a la playa y suben cosas a Instagram que hasta a nosotros nos hacen sonrojar de todo lo que saben. Y allá, por el hecho de que se les sale un mechón de cabello, sus papás, sus tíos, sus abuelas y abuelos apedrean y matan a personas inocentes solo porque su falda quedó un poco más arriba del tobillo, ¿verdad? Así es.
Y al mismo tiempo, su hija aquí, disculpa, muestra cómo le rasuraron todo lo que tenía que rasurarse para poder andar desnuda. Eso es al mismo tiempo. Y el papá le escribe besitos. Ese mismo papá que ordenó fusilar a 42,000 personas por atreverse a hacer algo así, ¿sí? O sea, en otras palabras, son personas como todos los demás. Pero simplemente eligieron un método y así resultó históricamente que tienen ese método para obtener dinero, fama, por así decirlo, y todo lo demás, todo lo que quieran. Pero al mismo tiempo basándose, digamos, hoy en día en la ideología musulmana, porque otras religiones ya pasaron por ese periodo y ellos, por así decirlo, todavía no, eso produce fanáticos. Y tú accidentalmente puedes encontrarte en algún lugar allá arriba y ahí hay algún fanático que tiene medio kilo o 3 gramos de algo con lo que puede envenenar a 1,5 millones de personas. Y eso es lo que no queremos. Por eso todo lo que está pasando ahora está pasando porque no podemos, no queremos, ya no tenemos dinero para ese deseo, ese apetito. No podemos volar por el mundo y detener cada tontería como esa, ¿verdad? Viajábamos todo el tiempo por el mundo y por eso nos llaman muy agresivos, que somos terribles, que somos malos, que somos egoístas, pero no dejamos ningún objetivo sin cumplir. Conquistamos, como se dice, un montón. Es extraño, no dejamos ni uno solo. Entonces, también pudimos haber conquistado Canadá, pero no lo hicimos. México y Cuba, ahora, por así decirlo, vamos a sacar a esos, bueno, probablemente lleguemos a un acuerdo. Ahí Castro, el joven Castro, el nieto de Raúl Castro, Raulito. Entonces, ahí Vovchik, si lo decimos a nuestra manera, no es Vladimir, es Vovchik. Entonces, él está negociando ahora con la CIA, con los nuestros, y van a llegar a un acuerdo para que los dejen en paz. Y a cambio, como quien dice, van a abrir Cuba. Ya sea en 1 año, en 3, en 5, en 10, no importa. Mira, nosotros limpiamos a nuestro alrededor, limpiamos de 2 tipos de personas. No nos gustan nada los narcotraficantes y tampoco nos gustan los comunistas. Eso es, y todo lo demás es asunto suyo, cómo viven. Limpien a los comunistas y a los narcotraficantes y seremos amigos y pues sí, volaremos, los vigilaremos desde arriba para que no estén armando drones con alguna carga atómica, ¿verdad? Eso es. Y todo lo demás se va a dividir, se va a repartir en partes, en 8, en 10, en 20, bueno, en 20 años, en 10 pedazos, y ahí tendrán su propio jefe. Bueno, claro, después, digamos, empezarán los problemas y todo eso, pero al menos por un tiempo hemos ideado este concepto para calmar las cosas. Pasarán 20 años y surgirán nuevos problemas aquí, pero al menos por 20 años vamos a calmar las cosas. Así es más o menos la situación en el mundo como yo la veo. Ucrania, recuerdo que usted decía que está bajo la influencia de Rusia. Lo más probable es que sí. Pero mire, ¿qué significa influencia? Porque se puede asustar a la gente con eso, ¿o no? Mire, recuerdo que hace 56 años hablé con ucranianos y averigüé, no porque quisiera algo, sí, por así decirlo, sí, no me gusta Putin, no me gusta el putinismo y cosas así. Y en esos tiempos yo todavía pensaba que Ucrania era la luz en medio de ese reino oscuro, sí. Y entonces cuando les preguntaba a los ucranianos, díganme, ¿en qué ven ustedes el aspecto negativo del sistema federal de Ucrania? Me hablaban como si yo fuera un enemigo del pueblo. Y todo lo que Rusia quería en ese momento era que Ucrania adoptara una nueva constitución. No tiene derecho a intervenir, no lo tiene. Pero después de que, díganme, Ucrania no lo hizo, murieron 1 millón de personas, ¿verdad? Son unos desgraciados, pero 1 millón de personas murieron. ¿Por qué murieron 1 millón de personas? Ahora les voy a contar. Porque Rusia decía, divídanse en, no sé, 10, 18, 20, no importa cuántas regiones. Habrá 34 regiones, claro, bajo nuestra influencia, son de habla rusa y cosas así. No planeamos entrar a ningún lado, no planeamos conquistar a nadie, no lo haremos. Todos ellos lo decían, aunque no con esas palabras. Y todo lo que queremos es que cualquier decisión sobre la guerra se tome según su constitución. Allí, por 3/4 partes de sus regiones, sí, allí, no sé, algo así, por 3/4 partes de su asamblea o como se llame Rada o algo así. Y por ahora no tendrán esas 3/4 partes. En 10 o 15 años todo puede cambiar, pero por el momento no las tendrán. Y por el hecho de que Ucrania no estuvo de acuerdo con esto, sí, somos un estado soberano, pues ahí lo tienen, 1 millón de muertos. Entonces, no quieren hacerlo así, hagámoslo de esta manera. ¿Saben? Les voy a decir algo realmente terrible ahora. Entonces, Adolf Hitler, una persona a la que todos, por así decirlo, llamamos engendro del infierno, en realidad no tenía intención de matar a ningún judío, yo soy judío, de matar a ningún judío.
Entonces, él hacía otra cosa. Él necesitaba idear de dónde sacar regalos para la población por hacer ciertas cosas. Entonces, tenía que quitárselos a alguien. Entonces, gente muy rica, muy influyente, con activos enormes, como decimos aquí, esos eran los judíos. Y entonces ellos, los fascistas, lo idearon muy. Ahora vamos a declarar nuestro estado solo para los arios y les diremos a los judíos, váyanse. Pero antes de eso, vamos a llegar a un acuerdo con algún país o con varios países para que se lleven a los judíos y que incluso nos paguen por eso. La idea de Hitler era proponerle a Europa, a América o a cualquier otro lugar que se llevaran a los judíos y pagar por eso. Y los judíos se van, se llevan sus joyas, pero dejan sus fábricas, no sus plantas y otras cosas. Y esto se lo damos a los alemanes y su vida mejora, 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 mejora. ¿Sí? Maravilloso, lo intentaron. Ningún país en Europa estuvo de acuerdo, se fueron a América. Ocurrió un problema, porque en esos tiempos el gran presidente que teníamos, Roosevelt, dijo, tenemos más de los nuestros de lo que necesitamos. Para nada, no lo necesitamos en absoluto. Entonces, pues los mandaron al diablo. Incluso, por así decirlo, sobre este asunto, había algo escrito en el diario de Leonora Roosevelt, su esposa, que no los dejaba muy bien parados a ambos. Entonces decidieron, bueno, está bien, de acuerdo. Entonces, Inglaterra recibió de la Liga de las Naciones un mandato. Esto se llamaba Mandato para la Organización de un Estado Judío. Lo recibió en el año 23, porque en el año 22, el Lord Balfour, que en ese entonces era el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, escribió un artículo diciendo que los judíos necesitaban, que durante 2000 años han estado viajando, que son la base de nuestra religión, que son la base de nuestra moral, que son la base de nuestra filosofía. Y debemos, por así decirlo, ayudarles a recuperar su propio estado. Ahora se habla de los kurdos, ¿verdad? Entonces, digamos, por el hecho de que ellos durante 2000 años, en el 23 todavía no había campos de concentración. Y en el año 23, la Sociedad de Naciones, que luego fue disuelta, le dio un mandato a Inglaterra, a Gran Bretaña, para organizar el territorio. Y ese territorio incluía el Israel de hoy, la Gaza de hoy, la Cisjordania de hoy, una parte del Líbano, una parte de Siria. Todo eso, incluyendo, por así decirlo, bueno, y Jerusalén en el centro, ¿sí? Toda esa parte que repetía exactamente los contornos de dos estados judíos. O sea, Judea e Israel. Bueno, así que había dos países antes del éxodo. Hubo un éxodo de uno, luego hubo un éxodo del otro, por así decirlo, y cosas así. Dos países que llevan 2000 años dando vueltas. ¿Qué empezaron a hacer los ingleses? Empezaron a impedir esto por todos los medios. Por cierto, llega Eichmann como la segunda persona al mando. Luego se convirtió en la persona principal en Auschwitz, ¿verdad? Eichmann, por así decirlo, y no recuerdo quién estaba a la cabeza, él era el subdirector. Se establecen en, creo, Tel Aviv, si no me equivoco. Abren una representación en Alemania y empiezan a negociar con Gran Bretaña sobre el hecho de que, digamos, tenemos cierta cantidad de judíos. 1 millón, medio millón, 2 millones. Ahora otra vez tenía los números exactos en la cabeza, pero ahora no los puedo recordar. Y entonces, vamos a trasladarlos a todos para acá. Cada año les vamos a enviar, digamos, 300 o 400 mil para que se establezcan, que tomen su dinero, que tomen a los suyos. Lo principal para nosotros es que se vayan. Y los británicos dijeron, bueno, vamos a intentarlo, dejemos entrar a 30.000, dejaron entrar a 30.000. Después de eso, todos los documentos están ahí. Los británicos lo organizaron ellos mismos. Entonces contrataron a árabes, organizaron pogromos y luego declararon que la población árabe estaba en contra y que por ahora no podían, que mejor lo suspendieran. Lo suspendieron y luego dijeron, no vamos a dejar entrar a nadie en absoluto. Es más, ya hacia el final de la guerra, cuando empezaron a llegar de los campos en barcos, en lanchas y demás, y los judíos que salieron de Auschwitz hacia Israel, los ingleses les disparaban, los hundían y los hacían regresar, los devolvían al mar para que no llegaran. Aunque tenían el mandato de la Liga de las Naciones para hacerlo, a esto me refiero, que después de eso, Hitler decidió que iba, por así decirlo, a destruirlos a todos. Ah, bueno, si nadie los acepta, si a nadie les importan y a nosotros nos estorban, vamos a destruirlos. Y los alemanes decidieron exterminarlos metódicamente. De ninguna manera, espero que no pienses que los estoy justificando, ¿verdad? Ahí murieron suficientes personas. Estoy pensando en otra cosa. Pienso que mientras decías eso, constantemente me venía a la mente la idea de quién inicia, quién provoca la llegada de bangladesíes, indios y otras nacionalidades a Ucrania. Para que también exterminen a los ucranianos en este momento, es necesario en la guerra,
porque no enviamos a estas personas a la guerra. Nuestra alcaldesa dice, por ejemplo, que necesitan pavimentar caminos, mejorar la infraestructura, fábricas, hay que trabajar en las plantas. Ellos quieren, nuestro gobierno quiere que trabajen ahí. ¿Para qué y a quién le conviene exterminar a los ucranianos en la guerra y poblar nuestro país con estas personas? ¿Para qué hay que hacer eso? ¿Lo entienden? Bueno, yo no sabía que su propio gobierno estaba haciendo eso. Sé que los rusos, ellos traían desde norcoreanos hasta chinos y todo tipo de otras personas, para pelear. Sí, porque les resulta más fácil contratar a algún norcoreano por el hecho de que están tirando algunos reactores o algo así. Por cierto, hasta donde sabemos, una de las promesas a cambio de 10.000 norcoreanos fue entregar a varios alcohólicos motores atómicos para submarinos a Corea del Norte. 2 los hundimos, los demás no sabemos, hasta donde sé los pasamos, pero ellos no los pasaron. Pues no sé qué está haciendo el liderazgo ucraniano en ese sentido. Aquí la verdad no veo muchos paralelismos entre lo que conté y lo que usted preguntó, pero simplemente no sé de eso, así que no puedo decirle. ¿Puede decir si, en caso de que ocurra como usted supone, que tal vez Ucrania quede bajo el liderazgo o la influencia de Rusia, hablamos de si eso podría ser malo o bueno? O sea, no es tan terrible, no es bueno, pero no es tan aterrador como lo tememos, si le entendí bien. Bueno, sí, aproximadamente, digamos, lo que se ha formado ahora en Ucrania. Para mí, como alguien que vive lejos, sí, pero a veces cuando estás lejos es más fácil entender la estructura general y a veces no entiendes lo que está pasando. Sí, por eso yo nunca me meto en los asuntos internos, ni en Israel, ni en Ucrania, en ningún lado. Son países que más o menos sigo, pero de todos modos no me meto a comentar. Así que lo que nos parece desde aquí es que en Ucrania ya se ha organizado un sistema que se parece mucho al sistema que se organizó en el año 2000 o tal vez en 2003 en Rusia. Ahí sí estuve presente, yo simplemente estuve presente al principio, ya lo he contado antes. Estaba en San Petersburgo cuando, digamos, empezó, digamos, el ascenso de Putin. Sí, ni siquiera solo de Putin. El KGB, la quinta dirección, alguna vez la quinta dirección del quinto departamento, había un tal Bobkov. Él fue quien ideó, por así decirlo, la idea de combinar el KGB con los bandidos, bueno, con la mafia. Sí, ideó cómo controlar a la mafia, cómo combinarlos, cómo, por así decirlo, hacer pasar algo por vías legales y lo que no se puede hacer legalmente, hacerlo a través de asesinatos. Ahí, y amenazas y cosas por el estilo que la mafia puede hacer y tomar el poder. Y el primer experimento, y muy exitoso, fue el experimento en San Petersburgo. Sí, por así decirlo, precisamente esa fusión, por así decirlo, ahí, en su momento, tres personas físicamente. Sí, es Putin, Sobchak y el jefe de la KGB de Leningrado. Ahora no recuerdo su apellido, aunque me he reunido con él. Ellos se convirtieron en dueños del puerto de Lomonosov y a través de ese puerto pasaron toneladas y decenas de toneladas de drogas que iban de Afganistán a Europa, ahí y así sucesivamente. Y cosas así. De Colombia, por así decirlo, llegaba la cocaína, digamos ahí, que era redistribuida, custodiada por lanchas y tropas, por buques militares, por así decirlo, rusos, soviéticos, bueno, ya rusos, sí, que estaban en el distrito de Leningrado y por lo tanto dependían del alcalde. Y hasta recuerdo cuando la Interpol estaba siguiendo a un barco que llevaba cocaína y ese barco entró precisamente a ese puerto y avisaron. Entonces, ¿cómo cree usted a quién alejaron los barcos patrulla del puerto de Leningrado? ¿Al barco con cocaína o al barco que la Interpol estaba siguiendo? ¿Cómo cree que fue? Creo que recibieron el barco con cocaína, lo estaban esperando y lo recibieron. Lo descargaron de inmediato y de inmediato dijeron, ¿dónde? Nosotros no vimos ningún barco con cocaína. Y cuando los europeos dijeron, queremos revisar, les respondieron, ¿qué van a revisar? Váyanse de aquí y cosas por el estilo. O sea, esa fusión ocurrió en San Petersburgo y luego, por así decirlo, eso influyó en que la gente de Yeltsin, 3 personas ahí, decidieron quién sería el próximo presidente, no el pueblo. El pueblo nunca decide. Y esas 3 personas decidieron que Putin y empezaron a organizar lo de Chechenia para impulsarlo hacia arriba. Un hombre decidido ahí luchando, y también está Sobchak, que por así decirlo, ahí, liberal, luchador, por así decirlo, querido, héroe y cosas por el estilo. Es decir, crearon una leyenda, lo impulsaron
Y por lo visto después no tocó a ninguno de esas personas, ni a Yumasheva, ni a su hija, a la tía, ¿cómo se llama? Diakova, y tampoco a la hija de Yeltsin. O sea, a ninguno de esas personas que lo trajeron y lo coronaron. O sea, ellos cumplieron su parte de la promesa, él cumplió su parte de la promesa. Y bueno, según toda la información que tengo desde lejos, ahora en Ucrania se ha organizado exactamente lo mismo que se organizó para Putin después de mudarse de San Petersburgo a Moscú. ¿Y cuáles son las perspectivas de esta organización del sistema? ¿Qué piensa usted? ¿A qué va a llevar esto al pueblo y al país? Es mucho más fácil deshacerse de un enemigo externo que deshacerse de uno interno. O sea, o lo vences o lo detienes y llegas a algún acuerdo, por así decirlo, o te encierras tras muros y dices, esto es mío, eso digamos no es mío. Y es como si al enemigo externo le cortaras una pierna y ya te deshiciste de él, ¿no? Pero del enemigo interno es imposible deshacerse porque ese eres tú. El pueblo, salvo en momentos de revueltas sangrientas, nunca puede hacer nada. Bueno, yo tal vez simplemente, por así decirlo, incluso esos levantamientos sangrientos suelen ocurrir porque alguno de los bandos de arriba pagó por esos levantamientos sangrientos. Más bien, cuando decimos que pagaron, entendemos que le dieron dinero a la gente y ellos fueron a matar. No, nada de eso, los manipulan. O sea, a través de los medios de comunicación, a través de todo tipo de otros medios, y, por así decirlo, difunden rumores sobre asesinatos sangrientos que se le atribuyen a la otra parte. La gente empieza a indignarse, va y, por así decirlo, matan a alguien. A veces les sale, a veces no. Si les sale, entonces otra junta toma el poder. Y según mi conocimiento histórico, nunca ha pasado que después de algo así la vida del pueblo haya mejorado en comparación con cómo era antes. Normalmente es peor. O sea, ellos tienen una sensación de euforia, de victoria. Les traen barriles de miel, como a los Streltsí. Bueno, la miel me refiero a miel con alcohol, ¿sí? Les traen hidromiel, se emborrachan, son violados, violan a otros, matan a alguien. Luego, cuando despiertan, resulta que, por así decirlo, no hay nada para comer. Y hay que volver a construir y volver a servirle a alguien. Bueno, perfecto, sí, y ahora Shaul resultó no ser el de ayer que mataron, sino otro, uno que sí importa. Y de la mayoría de los que solían ayudarlos, intentan deshacerse rápidamente, etc. ¿Qué va a pasar específicamente en Ucrania? Entonces, por un lado, sus superiores esperan que no pase nada, es decir, lo único que temen es dar algún paso que provoque una revuelta sangrienta, eso, una rebelión sangrienta. Porque si hoy, por así decirlo, después de haber sacrificado a 1 millón de personas, ahora entregamos la mitad o 1/3 de Ucrania, entonces alguna parte puede indignarse e ir a matar. Entonces, ¿cómo se llama ahí en sus ciudades? Baña o Broña o alguna calle así tienen ustedes, ¿verdad? Eso es. Y ahora ellos, por supuesto, están buscando oportunidades, tanto con los estadounidenses como con todos los demás, para presentar la situación de tal manera que digan, miren, podría haber sido aún peor, pero yo salvé al pueblo e hice esto. Sí, fue un sacrificio, pero de todos modos, de lo contrario, todos ustedes habrían muerto. Hasta ahora no han encontrado la manera de hacerlo. Ellos quieren en principio quedarse con esas cantidades absurdas de dinero que, por así decirlo, hicieron durante esta guerra. Y si es posible, quedarse en el poder, porque entienden que en cuanto pierdan el poder, perderán también el dinero y posiblemente la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Todavía no lo han ideado y los estadounidenses tampoco han encontrado aún la manera de cómo hacerlo, como a ellos. ¿Qué? Como que pues no es solo garantizar, asegurar, sino convencer, eso es. Si hacen esto, por así decirlo, ni ustedes morirán ni su dinero se perderá. Bueno, tal vez parte del dinero se pierda, pero en general les alcanzará para vivir otros 456 años y medio, porque bueno, lo mismo que ellos robaron, según entiendo, no les conté el dinero en el bolsillo, pero mucho dinero se fue de aquí y claramente no se gastó en armas y en todo lo demás, así que el problema ahora es que pueden vencer a un enemigo externo, pero cómo vencer al interno, eso todavía no está nada claro. Vencer a un enemigo externo, si estamos hablando de la paz en Ucrania, puede ayudarnos de alguna manera China y la reunión de Putin con representantes de China, con Xi específicamente. Escuchamos que Wang Yi dijo que China puede ayudar de manera constructiva en el proceso diplomático. ¿Cree usted en eso, en que China nos ayudará a lograr la paz, a llegar a un acuerdo de paz?
No, no lo creo, porque desde mi punto de vista China aún no ha tomado una decisión y ¿para qué lo necesitaría China? Es decir, al contrario, a China le conviene que Rusia se debilite, porque en las relaciones entre Rusia y China, China quiere dominar. Y el fortalecimiento de Rusia significa, digamos, el estatus de un socio más o menos igual. ¿Para qué lo necesitan cuando China es un socio desigual? Rusia necesita mucho de China. China dice, denos su petróleo y adiós. En el peor de los casos, tomarán el de otro, no el suyo, sino el de alguien más. Sí, pero para ellos, por así decirlo, es más conveniente y demás, digamos, tomar el petróleo ruso, pero en principio ellos tienen alternativa y Rusia no tiene alternativa. Si China deja de comprar, ya no hay nadie más. Es lo mismo que con el petróleo iraní. Sí, los iraníes teóricamente dicen que pueden venderle a quien sea, pero en realidad solo China les compra porque nadie más lo hace. Por eso no veo por qué China tendría que hacer que Rusia, digamos, gane. Y bueno, ganar, me refiero a que la guerra se detenga, no que gane de verdad. Si no se detuviera, entonces se recuperaría y a Rusia le iría mejor. ¿Le entiendo bien? Mire, China no quiere la victoria de Rusia, pero tampoco quiere su derrota. O sea, por derrota se entiende el fin de la guerra en cualquier caso, porque cualquier alto al fuego significa inestabilidad en Rusia. Si regresan 700.000 personas que están involucradas en esta guerra, que no tienen absolutamente nada que hacer, los veteranos de Afganistán regresaron. Recuerda lo que pasó, ¿verdad? Bueno, tal vez tú no lo recuerdes, pero yo sí lo recuerdo. No, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. He escuchado esa historia, me parecía que esas historias eran de China. Y aquí hay 200.000 soldados del frente y 500.000 más alrededor. Ellos están regresando, pero no hay trabajos disponibles. No hay trabajos. ¿Qué hacen? Pues roban. ¿Qué más saben hacer? Están llenos de rabia, han visto la muerte. Sus compañeros murieron, les quitaron a su prometida, les quitaron su vida, les quitaron todo. Y ahora ellos van a tomarlo de vuelta. Además, ellos entienden mejor que nadie que algo dentro de ellos puede salir. ¿Entiendes? Bueno, algunos de ellos se unirán a la Guardia Nacional, otros irán a África a establecer el orden allá. El antiguo Wagner, ahora por así decirlo, se llaman tropas africanas. Creo que African Corps, sí, tropas africanas en ruso, eso es. Bueno, ya una parte de ellos, bueno, el 20%, no más que eso. ¿Y los demás qué? ¿Salieron a la calle a matar? Por eso, para Rusia no tiene sentido terminar la guerra y para China tampoco tiene sentido. Por eso yo no lo creo, no lo veo. La única manera de terminar esta guerra es llegar a un acuerdo a través de los estadounidenses. Que haya una línea, digamos, de este lado están ustedes, de este lado estamos nosotros. Y eso es una tregua por algunos años. Nadie les va a dar ni a ustedes ni a nadie más algo para toda la vida o para 1000 años en el futuro. O sea, yo fácilmente les firmo algo para 1000 años en el futuro, sabiendo que en 10 años eso ya ni siquiera será asunto mío, ¿entienden? Vayan y arreglen ustedes. Por eso yo, mientras no haya deseo por parte del liderazgo de Ucrania de terminar la guerra y prefieran, por así decirlo, entregar territorio a cambio de algo, la verdad no veo el fin de la guerra. Y hasta, por ejemplo, cuando haya elecciones, de lo que empezamos a hablar al Congreso, tampoco eso nos va a ayudar de ninguna manera a detener la guerra. Trump no está pendiente de nosotros y eso no nos va a afectar de ninguna manera. Bueno, miren, las elecciones elegirán al Congreso. Imaginemos que es demócrata. ¿Y qué? La política exterior de Estados Unidos está en manos de Trump, en manos del presidente, no del Congreso, pero la cartera está en manos del Congreso. Todo lo que el Congreso puede hacer es darle dinero a Trump para algo o no dárselo, pero la política no la decide el Congreso. Por eso solo debemos confiar en nosotros mismos. La gente no debe confiar en el gobierno, sino simplemente en sí misma. Lo que podamos hacer, cómo logremos transmitirle nuestros deseos al gobierno, así será. Creo que eso es lo único que se puede hacer. De nuevo, desde lejos, caray, es muy fácil dar consejos, ya saben, cuando los das desde lejos, ¿verdad? Lo único que hay que hacer, lo que se puede hacer, es exigir nuevas elecciones y elegir a alguien que realmente resuelva este problema y no lo prolongue. Sí, pero exigir nuevas elecciones es imposible a priori ahora mismo. Pero si seguimos la ley, si seguimos el marco legal, es imposible porque hay una guerra. Cuando hay guerra no puede haber elecciones, no puede haber conciertos, pero sí hubo uno, no pasó nada grave, la gente fue al concierto de Boombox. Pero salir y decir algo en contra del TTSK, en contra del presidente o sobre algún robo, eso no se puede hacer porque hay una guerra.
Pues sí. Miren, la guerra sigue otros 64 años. Correcto, 70, 79 años, 14. Hay una guerra, ¿verdad? No termina. Entonces no habrá elecciones, ¿correcto? Entonces, ¿a quién le conviene que continúe la guerra? Lo pensaremos juntos. A nosotros nos conviene la guerra. Bueno, sí, a todos. Al pueblo definitivamente no le conviene. El pueblo no quiere esto. Entonces... Con similaridad, ¿sí? Entonces, en cuanto hay nuevas elecciones, es muy posible que empiecen juicios y todo tipo de problemas desagradables que vienen después de los juicios, fugas, acusaciones, Interpol y cosas por el estilo. No estoy hablando solo de Zelensky en particular, sino de todos ellos, desde Mindich hasta Schmiditsa. Y por cierto, no estoy nada seguro de que la composición actual de su gabinete, de su administración, sea mejor que la anterior, pues en nada. Sí. ¿O que será mejor que este? ¿Tampoco estás segura? Sí, eso es. Por eso, lo único que pueden hacer los ucranianos es exigir esas mismas nuevas elecciones. Punto. Y la verdad no veo nada más. ¿Qué más? Muchas gracias por esta conversación. Creo que fue útil para nuestros espectadores. Gracias. Suscríbanse a nuestros canales, denle like, escriban comentarios. Gracias por unirse. Adiós.